Hola mundo, bienvenidos a un nuevo programa de Palestina Global, donde quien les habla, Micaela López Bianchi y Santiago Morales, intentaremos contarles la historia que no nos llega de lo que pasa hoy en el mundo, de un genocidio que está pasando enfrente de nuestras pantallas y de cómo nos afecta como sociedad, como seres humanos, como integrantes de Latinoamérica y como integrantes del mundo. Todos estamos viendo lo que está pasando en Gaza. Lo vemos en nuestras pantallas todos los días, con fotos, con videos. Es un genocidio que está pasando en streaming delante de nuestros ojos. Si es quizá la primera vez que escuchás lo que te estoy diciendo o estas palabras, te recomiendo que veas por vos mismo y busques en tu red de referencia favorita o en Google todos los ojos en Rafah o genocidio en Rafah y vas a tener la información que necesitas para entender lo que está pasando. Y más allá de que hace 8 meses casi estamos viendo todos los días los horrores que suceden en Gaza, los horrores que está sufriendo el pueblo palestino, al día de hoy es casi imposible entender que la comunidad internacional haya hecho nada. Y la verdad, tampoco. Entonces, déjame entender. Hace más de 8 meses que el pueblo está siendo bombardeado todos los días. Niños mueren todos los días. Hay más de 40.000 personas civiles inocentes bajo los escombros de un país destruido. No hay una universidad en pie. No hay un hospital que funcione. No hay estructuras, no hay agua, no hay alimentos. Lo único que hay es destrucción y la promesa de sufrimiento y muerte. Y aún así, los medios occidentales no han elegido contarte lo que está pasando. No se han levantado para pedir justicia por lo que está pasando. Y no solo eso, sino que esconden lo que está pasando. La belleza de los dobles estándares. Como son marrones, hablan un idioma muy diferente y son musulmanes, su vida no es tan importante. No nos genera tanta tristeza. Porque nos enseñaron que son terroristas, que son malos, que algo hicieron para recibir un genocidio en las puertas de sus casas. Y tuvieron que pasar 8 meses para que haya una reacción firme de Naciones Unidas. Hace más de 10 días, más de 200 personas fueron aniquiladas por la milicia de Israel y con soporte de Estados Unidos, tanto en armamento como en cuerpos militares, quienes entraron a Rafah, que es la ciudad más densa poblada del mundo hoy, a causa del desplazamiento obligado de palestinos, y disfrazados de un camión de ayuda humanitaria, así cual caballo de Troya, mataron a más de 200 personas para rescatar a 4 rehenes que estaban en esa área. No te lo tengo que decir, aunque te lo voy a decir. Es un crimen de guerra. Pero vos lo supiste cuando lo escuchaste. Matar a más de 200 personas que están esperando ayuda humanitaria. Y desde el camión de ayuda humanitaria, que salga un ejército a aniquilar a todas las personas que estaban ahí. No tengo que decirte que está mal. No tengo que decirte que es un crimen de guerra. Tu intuición te lo dijo, apenas lo escuchaste. Tuvimos que llegar a eso para que el 12 de junio del 2024, hace unos días atrás, Naciones Unidas por fin presente un comunicado en el cual establece que tienen pruebas de que Israel está cometiendo el acto de genocidio, que es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. El Estado de Israel está cometiendo actos de terrorismo, por lo cual
nos lleva a definirlo como un estado terrorista. Las cosas como son. Hay que llamar a las cosas por su nombre. El sol no se puede tapar con un dedo. Y la luz de la verdad, tarde o temprano, no se puede seguir ocultando. El velo que pusieron en nuestros ojos durante más de medio siglo, ese velo de discriminación y de deshumanización hacia el pueblo árabe, hoy se va rasgando gracias a los gritos de libertad del pueblo palestino. Y la luz de la verdad se va filtrando. Y empezamos a desconstruir creencias falsas, prejuicios y odio para construirnos como seres humanos. Estamos viendo la historia repetirse a sí misma, con diferente nombre. Durante la Segunda Guerra Mundial los llamábamos nazis. Hoy su nombre son sionismo. No podemos dejar que mañana haya otro nombre con el cual tengamos que denominar un genocidio y a nuestra falta de humanidad y de conciencia. Una de las cosas más tristes de lo que pasó recientemente es que había un acuerdo para liberar a los 4 prisioneros sin que haya necesidad de violencia. Sin embargo, los Estados Unidos e Israel decidieron realizar esta operación donde mataron a más de 200 personas, rechazando este acuerdo de paz, como muchos acuerdos que fueron rechazando a lo largo de estos 7 meses. A los que nos lleva al día de hoy, donde Gaza tiene la población más grande de niños amputados en el mundo. El hambre, la sed, siguen siendo armas de guerra y de destrucción hacia el pueblo palestino, donde países como Estados Unidos siguen apoyando con armamentos, con soldados, y siguen autorizando a Israel que no permita entrar camiones de ayuda humanitaria, sino simplemente drones, bombas y armas. Demostrándonos que esto nunca se trató de intentar de liberar a las personas secuestradas. Siempre fue una acción sistemática con el único fin de exterminar y eliminar al pueblo palestino. Una de las cosas que nos demuestra esto fue el asesinato de 3 personas secuestradas, 3 civiles israelitas, que fueron asesinados por el propio Israel porque caminaban sin remeras, con banderas blancas, y los confundieron con palestinos. Eso te demuestra que el objetivo es simplemente exterminar a los palestinos. Y la única forma de que esto haya sido posible durante 75 años es gracias a una acción sistemática de generar prejuicio, miedo y discriminación hacia el mundo árabe, hacia el pueblo palestino. Es lo que permite este apartheid que lleva 75 años y esta aniquilación que lleva 75 años, porque esto no empezó el 7 de octubre. ¿Cuál es la solución? Son muchas o quizá una muy simple. Es fundamental terminar con el apartheid y con esta idea de supremacía étnica, donde los derechos humanos son para unos y no para otros, donde si es un niño de piel blanca y ojos claros, lloro la tragedia que le sucede. Pero si es un niño marrón, de piel oscura, que habla en otro idioma y que tiene otra religión, sus derechos no son tan importantes, su vida no es tan triste, la tragedia no es tan tragedia. Hoy existen 10.000 huérfanos en Gaza, desde el 7 de octubre. 10.000 huérfanos. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho que podemos hacer. Levantar nuestra voz. ¿Qué podemos hacer? Levantar la voz. Levantar la voz tiene un poder incomparable. No miremos hacia un costado. Si fuese tu niño a quien le cae una bomba del cielo, y otra, y otra, y otra más.
¿No rogarías por un auto al fuego? Para cerrar mi mensaje en este programa, me gustaría hablar de la importancia de desconstruir para poder construir, tanto en la vida personal, en nuestras emociones, en nuestras relaciones familiares, en nuestra relación con nosotros mismos. Para construir una casa que está en ruinas, hay que demoler los cimientos que están mal, que no funcionan. Para tener un lugar limpio y bases fuertes y un hogar hermoso en el cual podamos habitar. Y para desconstruirnos como sociedad y desconstruir las mentiras que nos fueron inculcadas, los prejuicios, la discriminación ante un mundo que no conocemos, es importante tener información, datos y ver hechos del pasado que nos muestran la realidad de lo que es hoy y de lo que siempre fue. Nos han enseñado desde chicos que la palabra terrorismo está relacionada con un grupo étnico determinado, que pertenece al mundo árabe, a la religión musulmán, a aquellos de piel un poco más oscura. Y en esas ironías que nos presenta la vida, me gustaría contarles sobre el primer ataque terrorista en la historia de Medio Oriente. El primer ataque terrorista fue un bombardeo en el Hotel del Rey David en 1946 en Palestina, donde la embajada británica tenía oficinas mandatorias de Palestina. 91 personas fueron asesinadas. Este hecho fue cometido por una milicia, por un grupo terrorista llamado Irgun, un grupo paramilitar sionista. Al final del Nakba de 1948, el Nakba es la gran tragedia, búsquenlo si no saben de lo que les estoy hablando. El Irgun, o Irgun, si lo decimos en español, se combinó a otros grupos paramilitares sionistas para conformar lo que hoy conocemos como el IDF, como el Servicio de Defensa Militar del Estado de Israel. Estos grupos sionistas fueron los que desde 1948 llevaron adelante un ataque sistemático, un desplazamiento sistemático y una limpieza étnica de los palestinos, generando millones de muertes, millones de refugiados, millones de personas obligadas a irse de sus casas, a dejar sus hogares, familias enteras aniquiladas, año tras año, desde 1948. Este Estado ha cometido actos de terror, por lo cual se convierte en un Estado terrorista, ya que en la historia y en la esencia de su fundación, su objetivo y su accionar definen literalmente lo que conocemos nosotros modernamente como terroristas, como terrorismo. No hace falta decirte, por supuesto, que eso inició un ciclo de violencia que no termina, que se incrementa. Y es un ciclo que le juega a favor a los sionistas y a los estados que controlan el mundo por sus intereses sobre la zona. Si algo nos enseñó la historia es que ninguna guerra fue santa, ninguna guerra es por la paz ni la liberación. No se puede pelear por la vida destruyendo vidas. No se puede pelear por la paz creando guerras. Todos sabemos y entendemos muy bien que las guerras tienen un trasfondo de interés económico, geopolítico y de poder. Por supuesto, ese beneficio es para unos pocos, haciéndonos sufrir a los muchos que quedamos afuera de ese círculo. Que somos todos, vos, yo, las 40.000 personas asesinadas en Gaza,
cada niño que muere todos los días en Palestina, en el Congo, en Sudán, en Yemen. Y estos accionares inhumanos, impúdicos e inconsecuentes son la mayor amenaza para la paz mundial, para los derechos humanos, para la protección ambiental, para la protección de este mundo, para una búsqueda de una economía equilibrada, para una búsqueda de una convivencia como seres humanos. La falta de información, los prejuicios y la discriminación ante lo que no conocemos, ante lo que es diferente, es lo que permite que estos horrores pasen en el año 2024. ¿Vos sabías que hay más de 600.000 niños solamente en la ciudad de Rafah? Hay más de 5 millones de palestinos en Gaza que no merecían quedarse sin hogares, sin padres, sin familias, sin comida y ser aniquilados y estar atrapados en un sistema de apartheid y de genocidio llevado a cabo por Estados Unidos, por Israel y sus aliados. Hay más que suficientes recursos, tierras, ayuda humanitaria, desde el río de Jordania hasta el mar Mediterráneo, para apoyar a una democracia que les otorgue dignidad, respeto y derechos igualitarios a todos los seres humanos que están en esa tierra, ya sean judíos, cristianos, musulmanes, druds o seculares, y convertir a ese lugar en lo que siempre fue, en un oasis para toda la humanidad. Un oasis para todas las religiones que comparten esos valores, esos principios, y que honran las enseñanzas de un Dios que es de todos y para todos. No nos olvidemos que somos hermanos de la misma familia, que las religiones son hermanas de un mismo Dios. No permitamos que nos confundan, no permitamos que nos conviertan en seres sin corazón, sin conciencia y sin humanidad. Gracias por quedarte ahí. Nos vemos en la próxima. Quédate con Santi, que nos va a dar un análisis político de lo que acabamos de hablar. Gracias, querida Micaela. Eres más bella por dentro y tu dulce corazón púrpura late de genuina humanidad. Y con ese gran apasionamiento juvenil nos integramos con Sudamérica para festejar el Día de la Bandera Argentina. Gracias por continuar en YouTube. Yo soy Santiago Morales, tu analista político internacional. Prepárense. Hoy analizaremos la relevancia de las convenciones de Viena de 1949 y de genocidio de 1948 en referencia a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la demanda por genocidio, instaurada a escala internacional. En respuesta de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Israel poner fin de inmediato a todas las operaciones militares en Rafah, debemos analizar que la incorporación de Sudáfrica en favor de las medidas provisionales adicionales a su demanda por genocidio requiere que la Corte Internacional de Justicia tenga una decisión de acate inmediato, pues todas las autoridades israelíes actuales deben detener por completo todas las operaciones militares en Rafah, ya que cualquier acción militar en curso podría constituir un acto subyacente de genocidio. La incursión terrestre y el correspondiente desplazamiento forzado masivo han causado al día de hoy un nuevo riesgo irreparable para los derechos del pueblo palestino, protegidos por la Convención Internacional sobre el Genocidio, y amenazan aún más la destrucción física total y parcial. Han pasado varios meses desde que la Corte Internacional de Justicia indicó por primera vez aquellas medidas provisionales dentro de la demanda de genocidio
presentada por Sudáfrica y otros países contra el Estado de Israel. A partir de esta gran circunstancia, la situación humanitaria ha empeorado exponencialmente para la población palestina, con más de 35,000 personas asesinadas, una mayor evidencia que se está cometiendo ataques ilegales contra civiles en relación a las declaraciones de Naciones Unidas bajo una hambruna en una crisis humanitaria derivada por una continua y lamentable escasez de la ayuda internacional. Ciertamente, las autoridades israelíes han continuado con los planes militares en operaciones terrestres contra Rafah, ignorando las repetidas advertencias sobre el impacto catastrófico que tendría en la población civil palestina, cuya mayoría ha sido desplazada por varias veces, así como toda la ayuda del sistema humanitario de Naciones Unidas en Gaza. La incursión terrestre en Rafah ha provocado el desplazamiento forzado y masivo de más de 800,000 personas y el cierre del hospital más grande, dejando desprovisto el derecho a la salud, que inclusive es irrespetado por las propias Naciones Unidas al seguir con el continuo desafío de las reglas de la Corte Internacional de Justicia. Esas zonas seguras que las autoridades israelíes han implementado utilizando para dotar de una patente de corso para sus operaciones militares, pues las áreas que forman parte de Israel deben sujetarse directamente hacia la población, su evacuación y sobre todo mantener equipamiento básico para contar de grandes condiciones de vida como agua potable, saneamiento, alimentos, medicamentos y refugio. Las acciones de Israel han incluido el cierre del cruce fronterizo de Rafah desde el 7 de mayo hasta junio. Muestran un completo desinterés para proteger a los civiles de Gaza, ya que sus fuerzas armadas están aplicando políticas crueles e inhumanas y mostrando un escandaloso desprecio por las vidas de la población civil palestina. Por ello, la Corte ha decidido, mediante la jurisprudencia internacional, que Israel y todos los estados actúen de acuerdo con las obligaciones adquiridas en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Israel debe detener de inmediato sus operaciones terrestres militares en Rafah, conllevando sus operaciones militares para garantizar el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria y los servicios necesarios para Gaza. La Corte Internacional, entre sus facultades legales, ha ordenado a Israel que permita el acceso sin trabas a los visitantes para la investigación y las comisiones de las Naciones Unidas, y a quienes requieran hacer periodismo de investigación, a fin de preservar las pruebas mediante cadena de custodia internacional y para tomar nota de todas las condiciones sobre el terreno en Gaza, como también investigar de forma independiente e imparcial las posibles violaciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Las implicaciones jurídicas de las órdenes anteriores emitidas por la Corte Internacional ya no son una llamada de atención a todos los estados, sino una nueva aplicación tácita e inequívoca de su deber legal de impedir un genocidio, lo que nos obliga a garantizar por todas las medidas provisionales que la Corte Internacional de Justicia debe aplicar a nivel internacional. Los aliados de Israel deben utilizar cualquier capacidad que tengan para influir en estas acciones, a fin de detener sus operaciones militares terrestres en Rafah e impulsar un alto al fuego inmediato y sostenido por todas las partes. Finalizamos que el concepto del alto al fuego sigue siendo el medio más eficaz para aliviar el sufrimiento masivo de los civiles y garantizar que las medidas administrativas y legales de la Corte Internacional de Justicia puedan aplicarse realmente para impedir el gran genocidio de la población palestina. Hoy conocerás al final un informe de las Naciones Unidas sobre el cometimiento de crímenes de lesa humanidad
y conoceremos las 3 últimas noticias más importantes del día. Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha concluido que tanto Israel, por sus actos en Gaza, como de la insurgencia y otros grupos armados palestinos en los ataques del 7 de octubre, son responsables de crímenes de guerra. La Comisión de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, cuyos trabajos fueron obstruidos por Israel, que evitó su entrada bajo los territorios palestinos, han publicado lo que supone a primera vista la investigación del organismo internacional sobre los sucesos derivados de los ataques del 7 de octubre, que incluyeron entrevistas con víctimas, testigos, el análisis de informes médicos forenses, imágenes por satélite y documentos de fuentes abiertas. En concreto, la comisión ha subrayado que Israel ha perpetuado crímenes contra la humanidad en el marco de su ofensiva contra Gaza, incluidos exterminio, persecución de género contra hombres, niños palestinos, asesinados, traslados forzosos, torturas y tratamientos crueles e inhumanos, según el comunicado publicado para recopilar conclusiones de las investigaciones. En esta línea, se ha indicado que las autoridades israelíes tendrían responsabilidad en crímenes de guerra, incluyendo el uso del hambre como método de guerra, ataques intencionados contra civiles e infraestructura, violencia sexual, detención arbitraria y violaciones de la dignidad personal, entre otros. Por ello, ha sido reclamado a Israel que aplique inmediatamente un alto al fuego y ponga fin al asedio en Gaza. Garantice también la entrega de ayuda humanitaria y deje de atacar a civiles en la infraestructura civil y así cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Y aquí les presento las 3 noticias más importantes en las últimas 24 horas. El primer ministro israelí ha decidido disolver el gabinete de guerra creando a raíz del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Todo esto apuntaría que se trata de una maniobra para aplacar las presiones políticas internas y sus divisiones dentro del Estado israelí. La segunda, el viaje del asesor de Biden para contener el deterioro de la situación fronteriza entre Israel y Líbano, donde el ejército israelí y las milicias llevan meses de ataques que han cobrado la vida de varias personas en Líbano, como también dentro del lado de Israel. La tercera, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos estimó este lunes que solamente quedan 65,000 refugiados en Rafah, donde hace 6 meses habían más de 1.4 millones de personas, la mayoría huyendo de la guerra. Gracias por llegar al final de este video. No te olvides de seguirnos en Instagram. Muy pronto avanzaremos hacia los 5,000 amigos. Te prometemos con Mika un capítulo especial cumpliendo nuestro primer objetivo. Y nos vemos a la próxima.